¿Cuál es el fenómeno que produce la crisis última? Porque las migraciones se vienen produciendo desde los últimos 20 años con alta intensidad, particularmente desde África y el norte africano hacia Europa. ¿Qué produce la crisis? Produce la crisis el cuadro existente en el Medio Oriente, en los países árabes, las guerras que se han producido, la caída de gobiernos como el de Irak, como el de Libia, el ingreso de tropas norteamericanas durante el gobierno de Bush para derrocar a Saddam Hussein y de la OTAN y Estados Unidos para derrocar a Gaddafi, descabezados estos gobiernos, se ha producido una situación de enfrentamiento brutal en estos países, de desgobierno absoluto, al punto de que hoy día hay más de 3 millones de libios que caminan hacia Europa sin destino, y hacia los lugares más cercanos de Europa, y uno de los lugares más cercanos de Europa para los libios es Italia, que por lo demás transformó durante el fascismo a Libia en una colonia italiana. Una de las pocas colonias italianas que tuvo el fascismo fue Libia. Y por tanto hay naturalmente una tendencia de los libios a llegar a Italia. Esto se agudiza ulteriormente por la crisis existente en otros países árabes y por el surgimiento del movimiento o del Estado ISIS, del Estado musulmán extremo, que intenta tomarse una parte de Siria y que ya ha tomado una parte de Irak y construir un Estado terrorista en esta zona. Y el mundo, desde los rusos a los norteamericanos, los europeos, combaten a ISIS porque ISIS representa el mayor peligro para el terrorismo en el mundo. Y esa guerra y esta acción de estos grupos terroristas de ISIS han significado el desplazamiento de poblaciones completas desde el mundo árabe hacia Europa. Hay que lograr que se vuelva a una cierta normalidad en aquellos territorios donde quedaron descabezados de gobiernos locales después de las invasiones que se realizaron en esa zona. Hoy día no hay gobierno en Libia, no hay gobierno. Gaddafi mantenía unido a las tribus. Muerto Gaddafi, las tribus se dispersaron y cada tribu tiene su propio planteamiento y no hay un gobierno líbico que reúna a las tribus de Trípoli y a las de Bengasi. Y lo que hay es una verdadera masacre entre estos grupos, y eso significa, digamos, que la población tiende a salir de estos territorios y a tratar de lanzarse al mar desesperadamente para llegar, como lo vemos todos los días, a las costas de los países europeos. Entonces hay una crisis migratoria producida en el último tiempo por la guerra y por la acción de los grupos terroristas Al-Qaeda durante un periodo como el factor principal, pero sobre todo por el esfuerzo de estos grupos islámicos extremistas de constituir este Estado, este califato, como llaman, a lo que quieren instalar en estos territorios que son territorios de los sirios o territorios de los iraquíes, y cuyos ejércitos no han podido por sí mismos derrotar a estos grupos terroristas que se nutren a su vez de europeos que vienen a combatir. Ellos reclutan europeos de diversas nacionalidades o hijos de familias árabes que viven en Europa para que vayan a combatir junto al Estado Islámico y al Califato, y por tanto obtienen ayudas también desde algún lugar para desarrollar este atentado terrorista, para comprar armas, etc. Y lo que hay que impedir es que estos grupos terroristas que se nuclean en torno al califato puedan llegar a armas nucleares, porque eso sería naturalmente lo más peligroso para la zona y para el mundo entero. Y hoy día en los campos de refugiados tú te encuentras con varios millones de sirios, con varios millones de libios,
con varios centenares de miles de iraquíes y con población árabe que daba vuelta en estos territorios y que naturalmente buscan desesperadamente llegar a Europa, produciendo una crisis migratoria porque Europa no está en condiciones de recibir hoy día a millones y millones de personas que intentan llegar a vivir a esos países. Por tanto, lo que se ha hecho por parte de la Comunidad Europea es buscar acuerdos de cuotas de personas que puedan ingresar a sus territorios. Ya hay países que han colaborado más y otros que han colaborado menos con esta situación. Pero el tema principal consiste en detener la guerra para que no siga la emigración de los países árabes que están en conflicto hacia Europa. Ese es el punto fundamental. Irak no tiene gobierno real desde que se produjo el derrocamiento de Saddam Hussein. Y aquí se cometió un grave error de parte de Estados Unidos de invadir Irak, votar al gobierno de Saddam Hussein sin tener con quién reemplazarlo. Se cometió un grave error de la Comunidad Europea en asesinar a Gaddafi sin tener en ese momento cómo reemplazar al gobierno de Gaddafi, además en un momento que el gobierno de Gaddafi tenía las mejores relaciones económicas y políticas con los europeos y había abandonado las políticas terroristas que había impulsado en el pasado. Entonces se cometieron graves errores el gobierno Bush, graves errores de los europeos, y los europeos están pagando y los norteamericanos están pagando los errores cometidos por los anteriores gobiernos norteamericanos de haber producido una situación extrema en esa zona del mundo árabe que hoy día no tiene control absoluto, porque además el retiro de tropas desde Irak, de las tropas norteamericanas, ha dejado completamente desprotegido a un gobierno que no es capaz de dirigir al país en Irak, a fuerzas armadas que son débiles pese a las armas que se le han entregado, y de otra parte porque el presidente al-Assad en Siria tiene también una oposición muy fuerte que es alimentada por los propios europeos y por los propios norteamericanos. ¿Esos son los grupos rebeldes? Esos son los grupos rebeldes, que son distintos a ISIS, pero que también combaten contra el gobierno de al-Assad, y por tanto se produce una situación triple. De una parte el avance de ISIS, de una parte el combate de los grupos opositores a al-Assad y de otra parte el esfuerzo que tiene que hacer el gobierno sirio por no solo derrotar a la oposición militar, sino que también impedir que ISIS siga tomando parte de su territorio, destruyendo parte de su territorio y obligando a millones de sirios a abandonar hacia Europa o hacia otras latitudes porque no pueden seguir viviendo en medio de esta tragedia. Se produce en primer lugar porque estos países tienen menos desarrollo que los países de Europa Occidental. Y por tanto hay más problemas de empleo, hay menos industrialización, hay menos recursos. Hay menos recursos en Hungría, hay menos recursos en Polonia, hay menos recursos en Rumania, en Bulgaria, de cuánto hay en Alemania, en Italia, en España, para atender este fenómeno migratorio. De otra parte, efectivamente hay un problema cultural, en orden a que estos países no fueron territorios a los cuales llegaran migraciones durante los decenios pasados. Las migraciones han llegado a Europa Occidental, atraídas por el desarrollo del mercado, y estas migraciones son muy antiguas. Tengamos presente de que los trabajadores del sur de Italia migraban hacia Suiza y constituyeron un verdadero territorio italiano en Suiza, y que las labores pesadas en Suiza se desarrollan hace muchos años por parte de los italianos del sur, o de los griegos, o de los españoles en algún momento, antes de la llegada de los pocos latinoamericanos que llegaron allá y antes de la llegada de los africanos que han ido llegando a Europa. Y por tanto el fenómeno migratorio es un fenómeno que se ha producido desde hace muchos decenios y que tiene que ver con las necesidades económicas, con las desigualdades económicas, con el hecho de que las poblaciones van pasando de un empleo a otro dentro del territorio, y esto se produce
con mayor razón en tiempos de globalización. ¿Qué quiere decir eso? Que las migraciones van ocupando aquellos puestos de trabajo que a medida que se desarrollan los países, los nacionales van dejando. Y eso pasó en Europa, pero hoy día estamos frente a una crisis migratoria. ¿Por qué? Porque esta crisis migratoria tiene que ver con lo que dice Obama, la desigualdad de la globalización, que hace que sigan llegando africanos a Europa todos los días, y esta crisis se profundiza por la desgobernabilidad que ha permitido la instalación del Estado o del califato islámico terrorista, y que hace que esa población no emigre por su voluntad, esa población huye. No es la situación del italiano del sur de los años 60, 70, que elegía irse a Suiza porque no tenía trabajo, pero se iba. No, aquí la gente huye de la guerra. Hay que decir en primer lugar que esta nueva primer ministra apoyó la separación de Inglaterra del resto de la Comunidad Europea, a diferencia del primer ministro del mismo partido, el Partido Conservador anterior, que estuvo a favor de que Inglaterra siguiera siendo parte de la Comunidad Europea, lo que se ha llamado el Brexit. Y por tanto, esta primer ministra naturalmente tiene posiciones más conservadoras y buscan una política de aislacionismo de Inglaterra, en el sentido de que Inglaterra vuelva a tener el poder que tuvo sin un vínculo abierto con el resto de Europa y cerrando las puertas a la migración sin suscribir compromisos con los restos de los países europeos que están tratando de llegar a establecer cuotas de refugiados que cada país debiera recibir de la gente que hoy día está en los campos de refugiados en la zona del mundo árabe. Por tanto, una política más conservadora, más reaccionaria, más de ultraderecha que la que tenía el anterior ministro conservador que renunció después del referéndum. En segundo lugar, tiene que ver con el temor de que se traslade a Inglaterra hechos de carácter terroristas que ya han vivido, que ha vivido particularmente Francia. Entonces son la búsqueda desesperada de medidas para impedir que en Inglaterra se produzcan hechos como ese. Sin embargo, lo peor que puedes hacer tú es impedir que la gente trabaje, porque los terroristas no trabajan. Hoy día, además, un atentado terrorista lo puede hacer una sola persona, porque son atentados terroristas de grupos islámicos extremos y de personas islámicas extremas que están dispuestos a autoinmolarse para producir un atentado. Y por tanto, yo puedo subir forrado de dinamita a un metro, solo, completamente solo, y hacer estallar un metro completamente solo, porque me estoy autoinmolando. Porque para mí eso significa la salvación, desde el punto de vista religioso. Entonces, las medidas que se están tomando en Inglaterra son completamente medidas que atentan contra los derechos humanos de las personas que ya viven en Inglaterra y que provienen de estos países. Son medidas que en definitiva no van a resolver absolutamente ningún problema, porque mientras más trabajo tenga la población que ha llegado y mientras más se inserte, más convive con las reglas, con las normas y con las instituciones de los países. Lo peor que puedes hacer tú es dejar gente que ande vuelta que no tenga posibilidades de trabajo o que no tenga posibilidades de tener documentos, porque esa gente va a caer en los vicios, va a caer en los grupos que se encargan de producir hechos delictuales, va a caer en algún nicho de delincuencia. Entonces, lo que hay que hacer es integrar y no excluir. Y de otra parte, está el tema de que si cierran las puertas de las universidades, obviamente están afectando y creando rabia en esos jóvenes y niños extranjeros contra Inglaterra.
Y eso yo lo encuentro muy peligroso, porque el terrorismo se nutre de esa rabia. El reclutamiento de jóvenes hijos de población árabe en Bélgica, en la propia Inglaterra, tiene que ver también con un cierto racismo que estos jóvenes han vivido en los países europeos, y por tanto de una cierta rabia que se vuelca en querer ir a combatir contra esta Europa racista. Después muchos de ellos se dan cuenta de que, como hay ya felizmente una cantidad de gente arrepentida de haber ido a combatir con estos grupos criminales y que está tratando de volver a sus países, eso va a ocurrir, pero este fenómeno es un fenómeno que se alimenta justamente del racismo, se alimenta justamente de estas restricciones que se están imponiendo, que se quieren imponer en Inglaterra. Por el contrario, tú tienes que abrir las puertas de la educación, del trato igualitario, de crear un ambiente donde la gente se sienta feliz de estar en Inglaterra y se sienta identificado con los principios y valores de Inglaterra, y no lo contrario. Entonces yo creo que todas estas medidas discriminatorias son medidas que atentan en el mediano plazo contra la propia seguridad y estabilidad de Inglaterra. Son medidas horrorosas, además medidas que violan todo tipo de derechos humanos, es decir, restringir el trabajo, restringir el acceso a la educación, es restringir completamente los derechos humanos de las personas que ya están en territorio inglés. Sí, lo que ocurre es que hay verdaderas mafias que están trasladando ciudadanos de Siria, de Libia, y de Irak y de todos estos territorios hacia los países europeos. Y entonces tú pagas y grupos de mercenarios, digamos, se dedican en lancha que naturalmente no están en condiciones de llegar a puerto. Muchas veces mucha gente muere en el intento, porque además son lanchas que pueden albergar 30 personas y meten 200 o 300 y mueren. Entonces los países europeos lo que quieren es detener esa acción ilegal que está siendo organizada por grupos y transformando esta inmigración en un negocio. Y por tanto es un tema que efectivamente tiene que ser abordado por los países de Europa. Pero lo que los países de Europa tienen que hacer es garantizar, en primer lugar, resolver a la gente que está en los campos de refugiados, que ya están aceptados por Naciones Unidas en los campos de refugiados, y que siguen en los campos de refugiados, y que siguen viviendo una situación de hambre, de miseria muy grande. Eso, sí. A través de la propuesta que hay en Europa es de cuotas de traslado, en la medida que todos los países europeos acepten recibir una cantidad y no todos los países europeos lo han aceptado hasta ahora. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Pero yo repito que aquí el tema más importante es ponerse de acuerdo para derrocar a ISIS, para destruir a ISIS y volver a una situación de normalidad donde las inversiones europeas contribuyan a reconstruir estos territorios y a darle gobernabilidad y gobierno. Por ejemplo, cito un ejemplo. Inmediatamente después de la caída de Hoxha en Albania, que era el dictador albanés, cientos de miles de albaneses, Albania está al lado de Italia, se lanzaron al mar en lo que encontraron para llegar a Italia. Murió mucha gente. Y comenzaron a llegar naves a los puertos italianos de miles de albaneses. Miles de albaneses. ¿Qué hizo Italia? Hizo algo muy inteligente. Llegar a un acuerdo con el nuevo gobierno albanés para instalar algunas de sus industrias en Albania y darle la señal a la gente de que no era necesario que se viniera en Italia para encontrar trabajo, porque iban a tener trabajo en Albania. Y eso paró en buena medida estas migraciones masivas de habitantes y ciudadanos y ciudadanas de Albania hacia Italia. Aquí se va a requerir una gran inversión europea en estos territorios donde se ha producido la guerra, para que la gente, no solo hay que terminar con ISIS, sino que hay que posteriormente invertir en la economía
de estos territorios para que la gente vuelva a tener vivienda. Está todo destruido. Vuelva a tener vivienda, vuelva a tener hogares, vuelva a tener escuelas, vuelva a tener hospitales, vuelva a tener... es decir, hay que hacer una especie de plan Marshall, como el que se hizo hacia Europa por parte de Estados Unidos con estos territorios una vez que se logre derrotar al Estado Islámico y además contribuir a constituir y a instalar gobiernos sólidos, lo más democrático posible, en zonas que no conocen la democracia, lo más democrático posible, lo más sólidos posible, lo más respaldados por la comunidad internacional posible, para que sean capaces de organizar la vida en estos países. Entonces, aquí no se trata de derrocar a Al-Assad y esperar qué pasa, porque entonces ahí destruiste Siria completa. Aquí de lo que se trata, en primer lugar, es de derrocar al Estado Islámico y posteriormente hacer una gran inversión económica europea. Si los europeos no quieren tener migraciones bíblicas desde estos países que están al lado de ellos, están cruzando el Mediterráneo, lo que tienen que hacer es invertir acá para reconstruir, como digo, un verdadero plan Marshall, como fue el plan de la reconstrucción de Europa en gran dimensión después de la Segunda Guerra Mundial, para lograr que la gente vuelva a vivir a sus territorios y que la gente que está tratando de irse se quede a vivir en sus territorios y tenga oportunidades de trabajo, de estudio, de salud, etc. Es decir, hay que pensar en que estos territorios están completamente destruidos. Cuando la gente huye, huye porque todo tu pueblo fue destruido. Todas las viviendas. No tienes posibilidad de seguir viviendo ahí. Entonces lo que Europa tiene que hacer es contribuir a derrotar al Estado Islámico, a este grupo del ISIS, impedir que este grupo se siga ampliando, impedir que siga destruyendo los pozos petrolíferos, impedir que se siga nutriendo de ciudadanos que vienen de Europa para esta guerra. Y de otra parte, una vez resuelto ese tema, tienen que invertir en estos países para lograr reconstrucción, para lograr que hayan empleos, para lograr que hayan mejores condiciones de vida y de esa manera impedir que siga esta crisis migratoria que es muy profunda, digamos.